Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela. Y yo, Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Escuchaste ese intro? Uf, se escucha rompemadres, ¿eh? Claro que sí. La verdad es que qué buen intro. Pues vamos a empezar con este podcast, ¿no? Creo que lo principal sería comenzar a hablar por qué le pusimos el aquelarre. Yo creo que es... ¿Tú sabes qué es un aquelarre, Alejandro? Bueno, pues lo que yo recuerdo, medio sé que es un aquelarre, hace referencia a una reunión de brujas y brujos para la práctica de las artes mágicas. Como tal, se acostumbraba a celebrar durante la noche en lugares apartados y contaba con la presencia del chamuco. Aja, toro, del diablo, chinga. Ese mero, y estaba representado en la figura de un macho cabrío. Ok, pues ante esta clara y concisa explicación de lo que es un aquelarre, tendría la pregunta, ¿qué tiene que ver un aquelarre con un podcast de psicología? Bueno, me encanta que preguntes eso porque así la banda podría preguntarse, pues qué chingados, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Sí, y pues esto es porque en general muchas de las personas no tienen claro qué es o para qué se ocupa la psicología. Se ha llegado a pensar que tiene que ver con cosas mágicas o místicas. Incluso somos un país que basa más su pensamiento en el realismo mágico que en el pensamiento crítico. Además, las cosas con las cuales trabajamos como psicólogos pues no siempre se pueden tomar con las manos. Ah, cabrón, ¿cómo que no se pueden tocar con las Sí, manos? A ver, ¿cómo qué? Los sentimientos, las emociones, los pensamientos, sí. no los puedes tocar. Es correcto. Por ende, en lugar de brujas o brujos, lo que vamos a estar somos nosotros, psicólogos invitados, colegas, que nos mostrarán con el paso de los capítulos que no hay nada de misticismo o magia en la psicología. En lugar de un demonio o de un diablo, vamos a hablar de otros demonios, unos como más reales, esos que sí espantan, ¿no? Como el miedo al fracaso, el desamor, el no saber merecer, el miedo a la muerte. Uy, eso sí, están cabrones estos miedos. Esos son como de más miedito, ¿no? Sí, entonces, eso sí, pues nos vamos a reunir a la hora de las brujas. Es decir, las 12 de la noche. Eso, mero. Nada más, porque pues a esa hora es cuando podemos grabar este podcast. Ya saben, esa maldita costumbre de trabajar e estudiar durante el día. Pero pues aquí le vamos a dar, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, vamos a darle que esto es mole de olla. Vamos a darle que esto es mole de olla y empecemos con lo básico. ¿Qué es la psicología? Alejandro, dinos, de acuerdo al diccionario académico, ¿qué es la psicología? Pues ahí te va. De acuerdo al diccionario, la psicología es la ciencia que estudia todos los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Uy, papá, ¿eh? ¿Qué tal esa? A ver, se escucha un poco rebuscada. Sí. Es en términos comunes, o sea, para que nos entiendan, ¿qué quiere decir esto, Saúl? Ok, la psicología es una ciencia que estudia todo lo que pensamos, todo lo que va a pasar por nuestra cabecita loca, todo lo que sentimos y la forma en la que actuamos o reaccionamos como seres humanos ante el espacio físico. Cuando vamos a hablar de espacio físico, pues tiene que ver casa, la escuela, el salón de clases, la oficina, esos son los lugares físicos. Y el espacio social tiene que ver con todas las personas con las que nos desarrollamos,
nuestros maestros, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeritos, todos esos son. Esos meros. Y para desmenuzar aún más esta definición, pues cuando les hablemos de procesos mentales nos estaremos refiriendo a todo aquello de lo que pensamos, todo eso que pasa por nuestra cabeza. Las sensaciones tienen que ver con cómo nuestros 5 sentidos perciben al mundo. Uf, benditos 5 sentidos. Eso Benditos. mero. Y justo estas percepciones son imágenes que formamos en nuestra mente y el comportamiento humano básicamente es cómo actuamos. O sea, ¿cómo voy a reaccionar? Exacto. Ok. Cabe aclarar que esto es solo el principio. Conforme vayamos ahondando en la psicología nos daremos cuenta que todo se va haciendo un poquito cada vez más complejo. Tan solo porque, ya que a partir de lo anterior, las vivencias que tengamos van a generar emociones, que de acuerdo a nuestra personalidad vamos a generar determinados pensamientos y que de acuerdo a nuestras historias de vida particulares enfrentaremos las situaciones de formas muy específicas. Sí, pues no vamos tan lejos, por ejemplo, vámonos a los estilos de crianza en una misma familia, como hermanos. Ah, claro. A pesar de que tengan el mismo padre, la misma madre, pues no No es lo somos mismo. iguales. Cada uno va a pensar diferente, su personalidad puede ser diferente, incluso en gemelos puede Son ser diferentes. totalmente O sea, distinto. los hijos son como los dedos de la manita. Todos son diferentes y actúan de manera distinta. Pero vamos a poner un ejemplo más específico. Pensemos una vivencia particular que los dos hayamos compartido. El temblor del 2017. Híjole. Uy, papá, ¿eh? A ver, por ejemplo, de acuerdo a nuestra personalidad particular, a la forma que pensamos, nuestras experiencias previas, es como vamos a actuar ante una circunstancia muy particular. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fue lo del temblor, estaba en mi trabajo, no es un edificio, era una casa, entonces primero creo que se sintió como cimbraba el piso, como cuando un camionzote pasa y tiembla el pisito. Yo dije, estaban trabajando, dije, piches albañiles, qué chingo están haciendo, que hasta se tiembla el piso. Ya después sentí el jalón, dije, ay güey, esto no es normal, está temblando, vámonos para afuera. Estaban 2 personas conmigo, los jalé para salirnos a la calle y con mis poderosos brazos los cobijé creyendo que eso les iba a causar una sensación de tranquilidad. Creo yo incluso que la tranquilidad me la daba yo al abrazarlos. Sí. Esa fue mi vivencia en el terremoto del 2017. ¿A ti dónde te agarró? Híjole, pues la mía, pues como dicen, a pesar de ser un mismo evento, pues reaccionamos muy diferente. Yo estaba en el metro y estaba en la... Qué culero es que te agarre Sí. el temblar en el metro, Y ¿vale? luego sobre todo estaba en una que se llama San Lázaro Ok. y esa estación es transborde y aparte está pues por, Es por está- encima, ¿no? va por Lleva un arriba. puente. Sí, Es sí, un sí. puente. Entonces yo venía leyendo para mi clase, pero pues también venía como durmiendo. De repente empecé a ver que la gente salía corriendo y pues yo dije, no, pinche gente loca, o sea, ya va tarde y de que están saliendo bien rápido se está moviendo el vagón, porque sí me ha tocado que se mueva. Te ¿no? sales Entonces, y como que se mueve, se ladea un poquito. sí, entonces dije, no, ¿qué pedo con esta gente? Y de repente ya cuando vi que empezaron a gritar, que sonó Espérame la un alarma, momento. ¿Te quedaste solo en el vagón? sí, yo me quedé dentro del vagón. Yo fui el único Ok. güey. Porque yo tengo una teoría y toda sonsa ya que la analizo. Pero para mí, cuando vi que la gente salió, dije, madre, si aquí se les cae algo o se cae esto, pues ya valieron. Caen directo Ok, de ok. lleno contra el pavimento, ¿no? Aparte pasan carros. Ponle tú que te salvas, pero te atropellan. Y yo dije, si me quedo en el metro y me caigo, no me atropellan, ¿no? El pinche Ok, de metro me hace entrada. el paro. Si me cae algo encima, pues chance lo Cae encima amortigua del vagón. del vagón. Ok. Y aparte, lo más tonto, yo dije, cuando vaya cayendo, pues como tiene ventanitas el metro, cuando ya vea que ya va a estar en el piso, salto. Y A ya. John Wick. Tenemos a John Wick aquí. Así. Dije, ya no me pasa nada. Algo muy tonto, o sea, a lo mejor no lo hagan si vayan a un lugar seguro, pero pues en lo particular a mí no me da miedo. Por ejemplo, las veces que ha temblado, siento y digo, no más, esto está machín. Es más de... Fíjate, es más de 6 puntos y algo, a lo mejor me salgo de mi casa. Si no, pues no, me salgo de una manera tranquila, nunca me altero. La No. verdad es que es como de... Son cosas que pasan, en lugar de alterarse hay que pensar, hay que ver cómo se puede actuar. No se queden en el metro, pero pues sí. Tal vez, queridos podcast escuchas, como una referencia aparte, habría que investigar cómo se debe de actuar si te agarra un temblor en el metro, ¿no? Porque creo que nunca lo había escuchado y aunque Alejandro dice puntos interesantes, finalmente
aquí es donde retomamos lo anterior. Una vivencia muy particular nos pone en reacciones, pensamientos, emociones diferentes. A mí sí me dan miedo los temblores. O sea, yo sí te diría, a mí me dan miedo. Yo hubiera sido de los que se saliera. Yo no me hubiera quedado en ese pinche vagón. No, creo que nadie, pero O no sé, no o sé. sea, es algo que no sabemos. Por eso es que esto se vuelve algo tan complejo. No sé qué es lo que haya generado que no te den miedo los temblores. No sé cuál ha sido tu historia de vida para que te vuelvas tan valiente ante una circunstancia parecida. Y por eso es que la psicología se vuelve o se empieza a volver un poquito más compleja. Sí. Porque hay muchas cosas, de muchas formas en que los individuos se van formando que generan ese tipo de conclusiones, Sí, justo. ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con el siguiente punto. ¿Cuál es la imagen que tenías al respecto de los psicólogos? Queridos podcast escuchas, incluso póngale pausa y dense un momento para pensar. ¿Cuál era la imagen que tenían al respecto de los psicólogos? Incluso, ¿sabían dónde se encuentran? ¿Dónde se puede encontrar un psicólogo? Qué buena pregunta. Por ejemplo, en mi caso, pues es como lo decías ayer que platicábamos, ¿no? Los psicólogos son como los fantasmas, algo así decían. Ah, sí. Todos sabemos que existen, pero nunca los hemos visto. Bueno, habrá gente que sí, y pues ya es donde vamos unos a investigar a ver si es cierto, y es como se llega a un psicólogo, creo. Pero es muy parecido, porque yo no había escuchado nada de los psicólogos. O sea, en la secundaria había una maestra que era química y tenía estudios de psicología. Ella ahí nos hizo como lo que ahora conozco como un test proyectivo, pero de ahí no tuve contacto. Solo fue como un ejercicio de la maestra, no sé si para no ¿Formal o olvidar. informal? Sí, pues no sé. Solo fue, supongo que para que viéramos qué pedo con la... No sé, o sea, no Sí, le porque la entendí el caso. química, aunque puede haber o tener algo de psicología, pues no es como que muy marcado. Sí. Pero en este caso, mi primer contacto así como tal fue en la vocacional, que acudía porque pues, tenía algunos problemas en la escuela, ¿no? Iba reprobando algunas materias, no sabía qué onda con mi vida, entonces había visto un video y pues ya fui, ¿no? Pero yo tenía la idea de que al psicólogo solo van los locos, los que tienen problemas muy graves, así ya cabrón, que no pueden con ellos. Bueno, como eso que hablamos de misticismo, bueno, más filosófico, como una manera de conocerte, de chinga, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Responder a la pregunta universal, ¿quién soy yo? Eso. Ok. Fíjate, yo tampoco recuerdo que tuviera como mucha claridad acerca de los psicólogos. Yo, por lo menos lo que fue educación básica, no escuchaba o tenía mucho que ver con los psicólogos. Recuerdo vagamente que mi maestra de historia, no sé, cuando se presentó dijo, yo soy tanatóloga. No recuerdo el nombre de la maestra, pero decía que era tanatóloga. Alguien por ahí me contó que los tanatólogos son los que se encargan de trabajar con las personas que han tenido alguna pérdida significativa de un ser querido. Yo incluso me pregunté, ¿y eso qué tiene que ver con la historia? Sí, ¿no? No sé. Esa fue como la primera idea que tuve del psicólogo. Seguramente era amiga de mi maestra de química, ¿no? A lo mejor es correcto. Finalmente ya terminé de llegar, yo creo que el primer contacto medio real en la vocacional también. Yo, queridos podcast escuchas, no me gustan las matemáticas. Entonces, creo que lo que interpreté y lo que interpretaron mis orientadores de la vocacional es como de, a lo mejor tiene un problema de actitud o de autoestima que le causa merma al respecto de las matemáticas. Estuve ahí, fueron como 2 veces que nos vimos y San se acabó. Ya después de eso, ya hasta mucho tiempo después, fue cuando ya tuve un encuentro cercano del cuarto contacto con un psicólogo, que fue mi primer psicólogo, que ya entendí qué era la psicología. Pero también, justo como tú lo dices, al psicólogo van los locos, van los que tienen unos problemas muy cabrones que no pueden resolver solos. Digo, viva México, aquí siempre vivimos bajo el supuesto de que yo puedo resolver mis problemas solo, pero hasta ahí. Yo no tenía mucha claridad de qué era o para qué servía un psicólogo, ni siquiera dónde se encontraban. Sí, cuando la realidad es que o sea, sí nos encargamos de esa parte, pero no necesariamente porque tengas un problema o estés loco. O ya que estés muy tirado para Sí, el o sea, perro. también es como prevención a la salud mental. Con base en esto, podemos decir que la psicología tiene muchos lugares de impacto, que van desde la parte académica, es decir,
lo que se estudia en las universidades, porque, queridos podcastcuchas, sí hay laboratorios de psicología, sí existen. También las que atraviesan en la educación básica, desde el kinder, la primaria, la secundaria, las preparatorias, las empresas, las industrias, finalmente la parte clínica, la que puede ser encontrada en los consultorios privados o públicos. Así es. Y eso nos llega al siguiente punto. ¿Cuáles son los lugares donde la psicología encuentra un lugar común en la vida cotidiana? Es decir, ¿qué tipos de psicólogos o ramas de la psicología existen? Okay. Dentro del lugar común vamos a encontrar así 3. La psicología clínica, la educativa y la organizacional, que es en la que nosotros nos vamos a centrar más, queridos podcast escuchas. Vamos a traer más expertos un poquito hacia ellos, porque ramas de la psicología hay un chingo, sí. Hay chingos, hay demasiados. O sea, podríamos llevarnos todo un capítulo de 1 hora y aún así no terminaríamos, porque hay formas muy específicas, muy especializadas en que la psicología estudia determinadas cosas, ¿no? Entonces, no acabaríamos. Sin embargo, podríamos mencionar algunas poquitas, unas que son un poquito más comunes dentro de lo no común. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, alguna de ellas sería la psicología del deporte, la neuropsicología, la psicología comparativa del comportamiento. A ver, ¿qué hace el psicólogo del deporte? Bueno, pues bajo un esquema científico, pues se encarga de los procesos cognitivos, emocionales y conductuales de las personas, pero en el contexto deportivo de los atletas. En teoría, debería de haber un psicólogo deportivo para los equipos de fútbol, para los atletas de alto rendimiento, los que compiten en las Olimpiadas, ¿no? Así que les permitan poder alcanzar la medalla de oro. Que dicho sea de paso, yo me acuerdo que creo que era la Volpe el que creía en cosas místicas en lugar de dar un entrenamiento muchísimo más específico a los futbolistas. Sí, pues imagínate. Las creencias de cada quien, ¿no? De cada persona. Sí, pues sí, pero que no conocen, ¿no? Ajá, no, bueno, justo hay que desmitificar esas cosas. Exacto. A ver, la neuropsicología. Bueno, pues esta estudia más el sistema nervioso y sus alteraciones en la conducta. Ok, esto es que un golpe en la cabeza sí puede andar afectándonos, sí puede transformar determinadas cosas de lo que podría ser nuestra personalidad, nuestra percepción, y por eso no hay que tomarse tan a la ligera. Así es. Esta se encuentra creo que más en los hospitales, en los laboratorios, pero también tiene su propia forma de estudio y de entender. Así es. Y a ver, échate una más, la última. Pues está, por ejemplo, la psicología comparativa, que es esto del comportamiento animal, que se especializa en la conducta de un animal en específico. Por ejemplo, el César Millán le debería mucho a esta psicología comparativa. Ay, güey, o sea, queridos podcast escuchas, según recuerdo, la etología es esta psicología, el comportamiento animal. Para poder entrenar a tu perrito, sí necesitas una formación específica. Exacto. Y tienes toda la razón. César Millán le debe un chingo a la psicología comparativa. Sí, aunque, pues como ven, se escuchan muy interesantes y hay muchísimas. Solo nos centraremos, como decía hace rato Saúl, en 3 específicas. La psicología clínica, la educativa y la organizacional, que pues a lo mejor son las que yo medio conozco más, porque estoy estudiando el SIX y son las únicas que nos dan. Dicho sea de paso, queridos podcast escuchas, el SIX es la escuela donde se da o se imparte la psicología en el Politécnico. Así es. En algún momento también llegaremos a esos espacios para aquellos que tengan la curiosidad de dónde pueden encontrar o dónde pueden estudiar la psicología. El SIX en el Politécnico es uno de ellos. Se dan estas 3 ramas también porque son más comunes, se encuentran más dentro de lo cotidiano, ¿no? Entonces, arranquemos. ¿Qué dice que es la psicología clínica? Bueno, pues esta psicología suele escucharse un poco más y es donde se trabaja en el consultorio y pues se encarga de los problemas que pueden ser conductuales hasta emocionales de las personas, ¿no? También se puede trabajar con los niños, adolescentes, adultos mayores, desde un trabajo individual, en pareja y hasta en familias. Ay, güey. Creo yo que esa sería una visión interesante. Imagínate si es una familia de 8 miembros.
O sea, Ahí los 8 los tenemos a los tendríamos 8. en el consultorio. Así es. Imagínense eso, todo un show. Si a veces 1 a 1 es un gran problema, imagínense escuchar a 8 personas, porque hay familias grandes, ¿no? Pasemos a la que sigue, ¿no? La psicología educativa. La psicología educativa es la rama que estudia el entorno educativo en el sentido de analizar cómo influye la vida académica en el comportamiento de los niños y jóvenes, que va desde la etapa preescolar hasta la universidad, ¿no? También incluye el desarrollo de los planes de estudio y también la intervención a algunas problemáticas que a lo mejor han escuchado. Los problemas de lectoescritura, lo de la dislexia, algunas otras como más específicas, el autismo. O sea, el psicólogo educativo puede identificar en un espacio de clases a lo mejor algún alumno que tenga autismo, algún problema específico, y más aún, dentro de la psicología educativa se abre el espacio de la educación especial para este tipo de población que, pues, ¿cómo se le dice? Con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad, que dicho sea de paso, es una población un tanto invisible y que tiene un trabajo y una metodología muy específica. Tenemos un experto que nos va a venir a platicar un poquito más acerca de eso en algún momento, pero pues para que se vayan dando quemón. Así es. Y pues por otra parte tenemos a la psicología organizacional, que pues son los psicólogos que trabajan en empresas de pues cualquier tipo y que pues se tratan de encontrar estrategias que potencialicen la productividad y que a la vez favorezcan un buen clima de trabajo, ¿no? Entre el capital, no. Sí, Pues capital del humano. capital humano. Antes era recursos humanos, hoy le llaman capital humano. O creo que este ya tiene otro nombre, pero capital humano. Ajá. Igual de ellos se encargan de seleccionar y contratar al personal. El llamado reclutamiento y selección. Pero es importante recalcar que no solo pues hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando vine para acá a grabar, venía en el Uber y estaba platicando con esto, con el chofer, y me decía justo eso y le dije, no, pues no solamente se encargan de eso, hay más. No solo se encargan de reclutar a la gente y contratarla, también tienen que capacitar, ver una planificación de toda la empresa, esto de la misión, visión, sus objetivos, su cultura. ¿Ok? Incluso cuando dices esto de la cultura organizacional, tiene que ver mucho, por ejemplo, una empresa alemana que viene a construir su empresa en México y que son diferentes formas de pensar. No es la misma forma del pensamiento alemán al pensamiento mexicano. Hay una psicología específica de cada uno y que el psicólogo se encargaría de que esa transición se diera de la mejor manera. Entonces, hay muchas formas el que el psicólogo está en una empresa. Bueno, finalmente, para acercarnos a un punto importante, es que en la psicología existen muchas formas muy específicas y particulares de mirar cómo nos desarrollamos como seres humanos. Esto es, cada cabeza es un mundo. Entonces, hay muchas formas de pensar, muchas formas de ver el mundo. Por ende, la psicología tiene que volverse muy diversa a la hora de trabajar con las personas. Pensémoslo así. Queridos podcast escuchas, piensen en una canción, en su canción favorita. Tiene una letra muy particular y tiene un acompañamiento musical muy específico. Hagan de cuenta que ustedes son la letra de la canción y la psicología, de acuerdo a un espacio muy particular, va a ser ese acompañamiento musical. Es decir, la letra específica que ustedes elijan se puede escuchar con rock, con banda, con reggaetón, con jazz, etc. Así es esto, como dices, cada ritmo tiene una forma muy particular de ver el mundo, por así decirlo, y eso me recuerda a algo, bueno, a una canción, A ver. digamos, con esto que estás diciendo. Hay una canción de Hombres G que se llama Te Quiero. No sé si conoces a los Hombres G. Claro, sí. Sí los conozco. No me gusta mucho su música, pero recuerdo la canción porque es la que dice Te quiero. Bueno, ahí te agradecemos esos dotes Musicales, de cantante y por musicales favor. que tienes. Claro, Pero pues, claro. no sé si con tu comentario la bandita va a decir que como no te gusta Hombres G, así que, bueno, y con lo que voy a decir tal vez perdemos a Peor más aún. banda. Pero por ejemplo, en esto que estamos hablando, de esta canción de Hombres G y Te Quiero, esa es la letra, ¿no? Hombres Te Quiero, Hombres G,
pero yo la escuché, la misma canción, pero en banda. Madre Y santa. a mí me gusta más la banda y la canta el Chalinillo. Ah, su máquina, no, como, no, híjole, hay un lugar en el infierno para los que hacen ese tipo de cosas. Canciones muy buenas, las ponen en banda. Son lo mejor. Ok, Pero, justo es el ejemplo. ajá, Ese es el exacto. ejemplo, claro. Digamos que estos ejemplos o estos otros ritmos con los que se puede cada quien encontrar con su propia letra, pues desde la psicología lo mencionamos que son modelos, ¿no? Y tenemos varios, por ejemplo, está el conductismo, el cognitivo-conductual, está el psicoanálisis, el humanismo o, por ejemplo, la psicología transpersonal. Muy bien. Cada uno de estos, además, tiene subdivisiones muy particulares, porque cada uno de estos modelos ha surgido a través del tiempo en un espacio histórico muy específico. Por ejemplo, hablemos del psicoanálisis. El psicoanálisis viene de el Sigmund Freud. Él desarrolla la teoría del psicoanálisis en un espacio muy particular de la historia, que si lo pensamos en la actualidad sería un poco complicado de ocuparlo, porque pues ya estamos en una época más moderna. Sin embargo, se ha ido adaptando. Uno de los herederos del manto de Freud es el francés Jacques Lacan. Existen los psicoanalistas lacanianos, por ejemplo, ¿no? Si lo pensamos en la parte del conductismo, el primerito que recuerdo es el psicólogo ruso Iván Pavlov, que tiene un experimento muy curiosón de unos perritos, una campana, y que cada vez que suena la campanita empiezan a babear ellos, ¿no? Ese. Y si lo comparamos con alguien más contemporáneo, más reciente, está el canadiense Albert Bandura, que él dice, nosotros aprendemos con base en la observación, no solo asociando estímulos. Así es. Esto me recuerda a un compa que me decía, porque antes no salía mucho, ¿no? Entonces me daba cosa medio ir al cine porque le decía, güey, pues no sé, o sea, nunca he ido al cine, no sé qué voy a hacer. Y me decía, no seas güey. ¿Cómo funciona? Te voy a decir cómo funciona todo esto. Cuando vayas a un lugar que no conoces, y pues queridos podcast escuchas, cuando vayan a un lugar que no conozcan, apliquen algo, pues, que nos decía Bandura, ¿no? Este aprendizaje a través de la observación, se detienen, observan y repiten eso que están viendo. Entonces yo hacía, Ay, güey. iba ahí, Me veía, pudo haber decía, salvado de muchos osos sociales. sí, sí, veía que actuaba, que decían, que pedían, y era algo así que hacía. Así es, ¿no? En la parte del humanismo, por ejemplo, está el humanismo del estadounidense Carl Rogers, así se llamaba ese güey, y también está su contraparte, la psicoterapia Gestalt del alemán Fritz Perls, que tienen dos formas muy diferentes de entender al ser humano. Así es. Entonces cada uno va a tener una forma muy específica de metodología, una forma muy específica de trabajar y que incluso hasta pues, va a tener que variar de un país a otro la manera en la que se hace psicología. Sí, pues como tú dices, todo tiene que depender de la cultura, de estas historias personales, no es lo mismo lo que vive la gente en Alemania, Japón, Que las personas en México, lo que nos llevaría a pensar, una de las cosas que queremos que ustedes vayan empezando a entender, a preguntar, a generarse estas dudas es, por ejemplo, ya lo decíamos un poquito más atrás, pero ¿dónde puede estudiar psicología? ¿Dónde hay esos modelos que de repente se escuchan muy extraños? ¿Existen en México? ¿Qué clase de psicólogo es el que yo voy a querer ocupar? ¿Cuál es el que mejor me va? Así es como una relación que me decías hace rato, ¿no? Que decía tu psicólogo que relacionabas justo todos estos modelos con algo de comprar zapatos, pero no me acuerdo bien. Ah, no. Fue alguien, el que si me está escuchando sabrá quién es, que me comentó, encontrar un psicólogo que te acomode es el equivalente a ir a comprar zapatos. No solo basta que te gusten, sino que también que te queden bien. Porque no todos los modelos se van a adaptar a todas las problemáticas, ni no todos los modelos se van a adaptar completamente a todas las personas. Así es. Bueno, creo que eso es algo importante, algo que queremos decir. Justo porque pues no
Ni siquiera nosotros cuando ya empezamos a estudiar psicología conocíamos tanto. O sea, a mí me sorprendió cuando entré el primer semestre de psicología y me empezaron a dar anatomía, los procesos mentales y muchas cosas. Dije, chinga, ¿qué pedo? No me iban a enseñar acá a hablar con las personas y dar consejos. No, pues, Así no es. O sea, este es el fin por el cual estamos en este podcast. Queremos que ustedes, queridos podcast escuchas, tengan más claridad de qué hace el psicólogo, dónde lo podemos encontrar, cuáles son todas estas formas que de repente surgen y que haciendo una diferencia en una cultura en donde normalmente ya vamos para resolver en lugar de prevenir, ustedes se encarguen lo más posible de prevenir. Y si ya están en la parte de corregir, pues órale, que elijan la mejor opción para que puedan corregir esas circunstancias. Sí, justo para que elijan y se acerquen un poco. Eso es como dice Saúl, nuestro objetivo, que se empiecen a acercar un poco a la psicología. No es que queramos que vayan a terapia, pero sería lo mejor. Que Así vayan es. empezando para todas las edades, como escucharon ahí. Y se vayan acercando poco a poco y desmitificar un poco nosotros, pues estas ideas que tienen del psicólogo, que no es nada malo. El contrario, es como me decías igual en algunos momentos, que la psicología es como las matemáticas. Se Está encuentra en en todos lados. Ahora sí que, como decían las abuelitas, la psicología es el ajonjolí de todos los moles. Y entonces, al igual que el pollito hervido, vamos a irlo deshebrando poco a poco. Vamos a ir generando más preguntas, vamos a ir generando esas respuestas, nuevas reflexiones, todo semana a semana. Así es, síganos para que puedan escucharnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, Facebook. Vamos a estar subiendo nuestros capítulos a YouTube. Estamos como... El Aquelarre Podcast. Así es. Y pues también pueden mandarnos mensajes. Así es. Coméntenos cuáles son las cosas que más curiosidad o dudas les generen. Nosotros estaremos leyéndolo, estaremos al pendiente, trataremos de responder lo más pronto posible. De entrada, la siguiente semana tenemos a nuestra primera invitada. Nos va a venir a platicar acerca de la psicoterapia existencial. Esto de las preguntas existenciales. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Con qué se comen? ¿Y cómo se resuelven? Sí, así es. Esperamos pues les haya gustado, como les digo. Y sobre todo, pues a mí me gustaría que comentaran de qué época creen que es Saúl y su abuelita, porque a veces se avientan unas frases que, pues no sé, al menos mi abuelita no las conoce o no sé de dónde se saca sus frases. Ya di el viejazo. Sí, ¿No? tal vez. Entonces, Ahí coméntenos también. Tratamos de hacer esto un poco más ameno, divertido. lo bien, más digerible. Exacto, si bien la psicología es algo muy interesante y es algo serio, pues también No tiene que ser tan rígido. tan rígido, exacto. Y no Así por es. eso tiene que, o sea, al menos que no sea tan rígido, no significa que no sea una ciencia, no significa que sea algo, como les decimos, místico. Es algo muy complejo y que si se adentran con nosotros, van a descubrir. Lo vamos a ir resolviendo. Fue un gusto haber estado con ustedes, un gusto haber estado contigo, Alejandro. Pues nos estaremos escuchando la siguiente semana. Sí, así es. Un gusto para mí también estar contigo y con todos ustedes. Y nos vamos, no sin antes, pues cerrar con una frase de la película Las horas más oscuras del 2017, que dice así: que cuando la juventud se haya ido, la sabiduría nos baste. Ay, güey. Hasta la próxima.